Estamos entonces, hermanos, llegando al capítulo 28, no les da gusto, hermanos, capítulo 28 del libro de Mateo, es el último capítulo de este libro que hemos estudiado durante bastante tiempo y hemos estado aprendiendo muchísimas cosas de este libro. Así pues llegamos al último capítulo y vemos que Mateo, al igual que los grandes escritores, este libro no lo hace simplemente con una suma de historias, de ideas, de hechos, sino que él desde el principio y hasta el final tiene un propósito específico para escribir este libro. Y saben, hermanos, estamos llegando al capítulo 28, ese último capítulo, y ese capítulo va a tener la culminación más espectacular y más grandiosa para nuestra fe cristiana. Y ese hecho, el hecho central que veremos el día de hoy, pues es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, entonces abran sus Biblias, quienes no hayan traído, leemos en la pantalla. Dice de la siguiente manera, para que todos estemos en el contexto de lo que estamos leyendo. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la tierra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, dedicamos estos momentos a ti, Señor, y pedimos que abras, Señor, nuestro entendimiento y nuestros corazones para tu palabra, Señor. Bendice, pues, tu palabra, Señor, y que haga su obra en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título del mensaje de hoy lo titulé Más vivo que nunca. Más vivo que nunca. Y cuando estaba buscando precisamente el título para el mensaje, luego me gusta platicar ahí con mi esposa, con mis hijos, acerca del título y les digo, a ver, ¿qué les parece? Y les dije, a ver, ¿qué les parece Más vivo que nunca? Me decían, ¿vas a hablar de la resurrección? Les dije, sí. Y me dice mi hijo Misael, bueno, creo que pues eso no es como que muy teológicamente correcto, ¿verdad? Decir más vivo que nunca, pero él dije, pero es que es una sorpresa. Es una sorpresa este título porque vamos a desarrollar por qué decimos más vivo que nunca. Y quisiera, hermanos, que fuéramos desarrollando este mensaje pensando eso en primera persona. Decía el gran evangelista Dwight L. Moody cuando estaba próximo a morir, así como al principio veíamos las reflexiones o la reflexión acerca de aquellos hombres, Pedro, Pablo, que decían estoy próximo a la muerte, así también Dwight L. Moody sabía que su muerte estaba cerca y él dijo, alguna buena mañana van a leer en los periódicos que D.L. Moody ha muerto. No lo creáis. Cuando digan que estoy muerto, estaré más vivo que nunca. Eso al final, hermano, les diré por qué lo dijo él, pero él dice, cuando escuchen que estoy muerto, no lo crean, porque estaré más vivo que nunca.
Les decía, hermanos, este libro y este capítulo en especial, el capítulo 28 del libro de Mateo, el cual nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el evangelista no lo hace desde una perspectiva académica o histórica o analítica o basada en evidencias, aunque si nos ponemos a buscar evidencias vamos a encontrar muchísimas que tal vez la próxima semana pudieran ponerse por evidencia. Pero bien, el evangelista Mateo va a tocar el tema de la resurrección, porque saben, hermanos, la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. ¿Saben ustedes por qué están hoy aquí? ¿Saben por qué hoy están aquí? Vienen a adorar a un hombre que fue crucificado y que murió. ¿Saben? Están aquí seguramente porque Él no se quedó en la cruz ni se quedó en la tumba. Él resucitó. Él resucitó. Y nuestro Señor Jesucristo es el Dios que venció a la muerte y es el Dios que adoramos y es el Dios al que servimos y es el propósito por el cual hoy nosotros estamos aquí. Él resucitó. Hace un rato que cantábamos, les decía, a mí me daban ganas de gritar, resucitó, porque sabemos que esa es la base de nuestra fe. Dice el apóstol Pablo que si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. De nada serviría, hermanos. ¿De qué serviría adorar a un Dios muerto? Hermanos, déjenme decirles que entonces el evangelista Mateo se va a enfocar no a esas evidencias, no a esa suma de hechos que están sucediendo. Él se va a enfocar en reacciones o emociones que aquellas mujeres que vinieron primero a la tumba tuvieron. Y vamos a ver qué emociones son las que tenían. Para empezar, ellas y los discípulos estaban desanimados, estaban completamente desanimados. A pesar de que nosotros lo hemos visto en varios domingos, ¿saben ellos en cuánto tiempo se les vino su mundo abajo? En solamente 3 días. El jueves ellos estaban muy contentos. El jueves ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y al día siguiente, el Señor Jesucristo es crucificado. Y después, no solamente eso, el Señor Jesucristo fue certificado muerto con aquella lanza que clava el guarda en su corazón y es declarado muerto. Se acabaron las esperanzas de aquellos hombres. Él es muerto y es bajado de la cruz y es metido en un sepulcro. Y no solamente va a parar a un sepulcro, sino que ese sepulcro va a estar tapado con una roca grandísima y aparte va a ser puesto un sello imperial, el cual no pudiera o no debiera ser violado. Eso está sepultando las esperanzas de aquellos hombres. Ellos están desanimados, seguramente pensaron, seguramente pasó por sus cabezas, ¿qué fue lo que hice todos estos 3 años? Todo lo que yo seguí no era verdad. Todo ese tiempo que yo invertí, todo ese tiempo que seguí a este maestro, no tuvo ningún propósito, ninguna razón, porque ahora él está sepultado. Ellos estaban tristes, estaban temerosos, estaban escondidos para que no les fuera a pasar lo mismo. Ellos están escondidos allí aún en Jerusalén y están desanimados. Todo su mundo se derrumbó. ¿Saben, hermanos? Ellos pasaron de un viernes a un sábado larguísimo. Un sábado en el cual no hay registro en la Escritura qué hicieron aquellos discípulos. Pero ¿saben? Dice un escritor que los sábados
no en referencia al sábado, sino al que el sábado, dice él, está entre un viernes tal vez oscuro y un domingo soleado. El sábado está en medio. Así como muchos de nosotros a veces nos hallamos en una dificultad, nos hallamos en una situación en medio de un día oscuro y de un día soleado. Y ese día es terrible, ese día es cuando más gracia necesitamos. Ese día para los discípulos debió haber sido larguísimo, esperando a que llegara el domingo. Y no porque tuvieran alguna esperanza, porque sus esperanzas estaban despedazadas completamente. Pero vemos a un grupo de mujeres, hermanas o hermanos y hermanos. Un grupo de mujeres que ellas ciertamente tienen muchas reacciones y tienen muchos sentimientos, pero a ellas las encontramos en acción, en movimiento. ¿Qué pasa cuando el Señor Jesús es bajado de la cruz? Ellas, de hecho, están siguiendo aquella crucifixión y después vienen y observan dónde es puesto el Señor y cómo es envuelto en unas sábanas en el sepulcro. Ellas están siguiendo eso. Y saben, hermanos, para los discípulos era algo terriblemente triste que ni siquiera hubieran podido darle sepultura a su maestro. Ciertamente, hermanos, los discípulos estaban temerosos y no iban a ir a pedir el cuerpo del Señor Jesús para ser sepultado, pero ¿saben cuáles eran las razones de más peso? Que ellos eran galileos. ¿Y ellos, dónde estaba el Señor Jesús? En Jerusalén, apenas a las afueras de Jerusalén. ¿Quién iba a tener un sepulcro para que el Señor Jesús fuera sepultado? Ellos no tienen la capacidad, no tienen los medios para proveer un sepulcro. Pero ¿saben una cosa más? El Señor Jesús murió ¿dónde? En una cruz. ¿Y saben qué dicen en la Escritura y qué decían ellos del que moría crucificado? Maldito el que muere en un madero. ¿Y saben qué les pasaba a esos hombres que eran crucificados en un madero? No tenían derecho a sepultura. Ellos eran dejados ahí por los romanos para que las bestias comieran sus cuerpos. ¿Recuerdan cuando vimos acerca de la crucifixión? ¿Dónde es llevado el Señor Jesús? Al monte que es llamado también de la calavera. Y nos decía nuestro hermano que había muchos esqueletos por ahí. Todos esos esqueletos eran de gente que había sido crucificada porque no tenían derecho a un sepulcro. Aún si a alguien quería darle sepultura, tenía que ser bajo las rigurosas normas de los judíos, porque ellos decían, él es maldito, y entonces tenía que ser en un sepulcro nuevo. ¿Por qué un sepulcro nuevo? Porque ellos decían, si lo echan en un sepulcro donde ya está otra gente, los va a contaminar porque él es maldito. Tiene que ser un sepulcro nuevo. Y todo eso a los discípulos les está creando una atmósfera de desánimo, una atmósfera que ni siquiera han podido darle sepultura a su maestro. Incluso el Señor es rápidamente envuelto en unas sábanas y puestas unas especies que trajeron, ¿quién? José y Nicodemo. Y esas sábanas, ¿por qué lo envolvieron rápidamente y lo sepultaron? Porque se acercaba el día de reposo y no podían trabajar. Entonces las especias y las sábanas fueron puestas como pudieron, simplemente porque la tradición era cortar tiras y ir envolviendo parte por parte ese cuerpo que iba a ser ungido para la sepultura. Tenemos toda esta atmósfera, hermanos, pero fíjense lo que dice el evangelista Mateo. Mateo 28, versículo 1, dice, pasado el día de reposo, les decía, quiero hacerlo muy sencillo, hermanos, no vamos a entrar en terminología, simplemente y de una manera muy sencilla, esta palabra, pasado el día de reposo, quiere decir mucho después del día de reposo. ¿A qué se refiere con esa palabra? Mucho tiempo después del día de reposo. ¿Saben cuánto había pasado del día de reposo? Los judíos terminaban su día, ¿a qué horas?
a las 6 de la tarde. Entonces el día de reposo del sábado terminó a las 6 de la tarde. Y el evangelista Juan nos dice que las mujeres cuando vienen al sepulcro era todavía oscuro, es decir, era muy temprano. Entonces ese pasado, el día de reposo, ese mucho tiempo, eran alrededor de 10 horas que habían pasado del día de reposo. Hay una frase más que dice al amanecer del primer día de la semana. Al amanecer del primer día de la semana. Los judíos no contaban los días de la semana como nosotros, o no les nombraban como nosotros. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles. Ellos los enumeraban con referencia ¿a cuál? Al día séptimo, al Sabbat, que es el día de reposo. Entonces ellos siempre decían el primer día después del día de reposo, el segundo día, el tercer día. Entonces este primer día, y de acuerdo a la frase anterior, no nos queda ninguna duda que era día domingo. Era el día domingo por la mañana. Ahora, hermanos, déjenme compartirles algo que me pareció sumamente grandioso. Cuando dice la frase pasado el día de reposo, en sentido figurado, hermanos, aunque sabemos que se refiere al domingo, pasado el día de reposo, quiere decir que el día de reposo quedó atrás. El día de reposo había sido instituido para el pueblo judío como recordatorio de que Dios creó al mundo y en el séptimo día descansó. Pero ahora, hermanos, el primer día de la semana, pasado el día de reposo, entra el nuevo pacto sellado por nuestro Señor Jesucristo con su resurrección, por lo cual es el último día de reposo divinamente autorizado, ese que pasó. Ahora es el día domingo, el día después del día de reposo, y es el día, hermanos, por eso que nosotros, como pueblo de Dios, nos reunimos los días domingo, en conmemoración que nuestro Señor Jesucristo resucitó, venció a la muerte. Ahora, dice que pasado ese día de reposo, ya está establecido, es día domingo. Dice Mateo que vienen María Magdalena y la otra María. María Magdalena y la otra María. A diferencia de los otros evangelistas, Mateo solamente dice que vienen María Magdalena y la otra María, ¿verdad? La otra María es la madre de Jacobo y José, esposa de Cleofas, que muy seguramente se dice es uno de los que iban en el camino de Emaús, de los dos que iban caminando. Bueno, había otras mujeres, también lo dicen los otros evangelios. Iba por allá Salomé, que era la madre de Jacobo y Juan, es decir, ella era la esposa de Zebedeo, y también iba otra mujer llamada Juana. Pero bueno, el evangelista Mateo hace referencia solamente a estas dos mujeres, María Magdalena y a María. Ahora bien, hermanos, dice que ellas iban, ¿a qué iban? Dice el evangelista Mateo. Si vemos la escritura, dice que iban ¿a qué? A ver el sepulcro. ¿Qué dicen los otros evangelistas? ¿A qué iban estas dos mujeres? Los otros evangelistas dicen que ellas iban a ungir el cuerpo del Señor, ¿no es cierto? Y el evangelista Mateo dice ellas iban a ver el sepulcro. ¿Por qué creen que Mateo diga que ellas iban a ver y los otros digan iban a ungirle? ¿Recuerdan lo que ya vimos la semana pasada, lo que está diciendo Mateo? Mateo está diciendo que aquella tumba ha sido sellada. Esa tumba le ha sido puesto un sello imperial. Ese sello generalmente era una tira que se ponía a lo largo de la roca y se ponía un sellito. Por cualquier movimiento que se hiciera, se rompía ese sello. Y cualquiera que rompiera ese sello era condenado a la muerte por ir en contra del gobierno romano. Decían algunos que incluso tenían que ser crucificados de cabeza si alguien violaba el sello imperial. Bueno, Mateo está diciendo, ellas vienen a ver el sepulcro. Está diciendo, era imposible que vinieran a ungir al Señor.
Ciertamente ellas, dice también, que habían preparado desde un día antes todo lo necesario para venir a ungir al Señor. Pero Mateo dice, bueno, ellas van a ver el sepulcro, porque no van a poder entrar, no van a poder penetrar en ese sepulcro y ungir el cuerpo del Señor. Ahora, un dato interesante, hermanos, ¿por qué ellas querían ungir al Señor nuevamente? Como les comentaba al principio, el Señor Jesús había sido envuelto rápidamente en unas sábanas, no había sido de acuerdo a la tradición judía, entonces ellas querían asegurarse que así fuera. Pero ¿saben otra cosa? Ellas tenían una creencia. Ellas tenían una creencia con respecto a que los judíos decían que el espíritu abandona el cuerpo después de muerto a los 4 días. De hecho, cuando nosotros leemos la resurrección de Lázaro, ¿recuerdan lo que Marta le dice al Señor? Dice, Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Y decían ellos, es que el espíritu abandona el cuerpo a los 4 días porque el cuerpo está tan descompuesto y tan desfigurado que el espíritu ya no reconoce al cuerpo y entonces se va. Obviamente es una enseñanza errónea, pero ellas seguramente querían asegurarse de ungir al Señor antes que su espíritu abandonara el cuerpo. Bien, ellas van entonces y ellas tienen este sentimiento, ellas reaccionan de esta forma, ellas lo hacen por afecto. Ellas tenían un gran amor hacia el Señor. Ciertamente les faltaba fe, porque ellas no iban a ver a Cristo resucitado de ninguna manera. De hecho, en otros evangelios leemos que ellas van pensando, ¿quién nos va a quitar la piedra del sepulcro? Ellas no pensaban que el Señor Jesús iba a resucitar. Por lo tanto, ellas iban a ver solamente el sepulcro. Pero ese gran afecto, hermanos, dice un comentarista, lo que les faltaba de fe, lo compensaban con amor. Lo que les faltaba de conocimiento, lo compensaban con una gran devoción. Ciertamente ellas tenían un gran afecto por el Maestro. Ellas habían estado en su ministerio, habían estado en la crucifixión, habían estado en la sepultura y ahora vienen queriendo ungirlo. Pero hay otro sentimiento, hermanos, en este pasaje, versos 2 al 7, y es un sentimiento de terror, y es un hecho sobrenatural lo que enseguida va a acontecer. Dice la Escritura que hubo un gran terremoto, y hubo un gran terremoto porque fue producido por un ángel del Señor que bajó, y dice, y removió la piedra. En esta parte, hermanos, lo que podemos ver es otro hecho sobrenatural, un terremoto. De hecho, estudiando la Escritura, vemos que hay 4 grandes terremotos que se narran en la Escritura y hay muchos temblores de tierra. Y estos terremotos generalmente son precedidos por un juicio, son precedidos también por un hecho escatológico, un hecho de cosas futuras. Y podemos ver que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, precisamente hubo 2 terremotos en apenas estos 3 días. Y una cosa maravillosa, hermanos, que a mí me llena de asombro cuando alguien dice, es que la muerte del Señor es el pago por nuestros pecados, pero la resurrección es el recibo de ese pago. Es decir, ciertamente el Señor Jesús con su muerte pagó por nuestros pecados, pero no fue aceptada por el Señor, por nuestro Dios, hasta que Cristo es levantado de los muertos. Ese es el recibo de que Él ha sido aceptado en sacrificio por todos nosotros. Y es un hecho sobrenatural este terremoto que ocurre. Y dice que la imagen de aquel ángel era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Eso, hermanos, probablemente, así como cuando
el Señor, recuerdan que Moisés estuvo delante del Señor y él también resplandecía como un relámpago. Es parte de la gloria de Dios, ese Shekinah del que nos habla la Escritura. Este ángel había sido compartido por eso y sus vestiduras blancas como la nieve. Eso quería decir, hermanos, que era un acto de tal pureza, de tal santidad, de tal claridad, que no podía venir de otro lado este mensajero, sino de Dios, de ese Dios puro y santo, y no de ningún otro lado, no un mensajero de Satanás, era un mensajero de Dios. Ahora, fíjense este terror, hermanos, que no solamente viene sobre las mujeres, viene sobre los soldados, aquellos que están custodiando el sepulcro, aquellos que han sido puestos ahí. Y esos hombres eran hombres especiales, especializados en este tipo de tareas. Tan especializados que si algo fallaba, a ellos les podía costar la vida, podían morir. Y estos soldados, como hemos visto anteriormente, y como vemos a través de la historia, incluso por eso es famoso Roma, por su fuerza militar. Estos hombres eran hombres fieros, eran hombres que no le temían a nada, entre comillas, porque aquí dice que ellos, dice la Escritura, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Literalmente dice que ellos perdieron el conocimiento. ¿Se imaginan? ¿Han tenido un susto así alguna vez? Un susto que pierdan el conocimiento es dificilísimo, ¿no? ¿Cuál habrá sido esa impresión que provocó en ellos este susto? Se quedaron como muertos. Pero fíjense esta palabrita, dice, los guardas temblaron. Ese temblaron es de la misma raíz. Cuando dice hubo un gran terremoto, ese temblaron y terremoto es de la misma raíz. Qué curioso, ¿no? Ellos también como un terremoto así temblaban. Dice un escritor, un comentarista, Hendriksen, dice, si alguien hubiera visto a aquellos guardas, hubiera sido difícil adivinar quién temblaba más, si la tierra o ellos. Así temblaban aquellos guardas. Pero fíjense, las mujeres, ellas también tienen miedo, nos dice la Escritura. Pero ahora vean el trato del Señor. Porque vienen los ángeles, dice en otro evangelio que eran 2 ángeles, aquí nos habla Mateo solamente de un ángel, que seguramente es el que lleva la voz. Y este ángel les dice a ellas, no temáis vosotras. No temáis vosotras, diciendo, mira, no sean como ellos. Ustedes no tienen de qué temer. Ustedes no teman. ¿Y saben por qué no teman? Porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y vean las maravillosas palabras en donde descansa nuestra fe. No está aquí, pues Él ha resucitado. No está aquí, pues Él ha resucitado. Hermanos, Cristo no está en la tumba. Cristo ha resucitado. Cristo vive por los siglos de los siglos. Cristo ha resucitado. Ahora esta frase, hermanos, solamente como mención, porque hay muchos que dicen está mal traducida, Cristo ha resucitado. Literalmente dice Cristo ha sido resucitado. Cristo ha sido resucitado. Y si nosotros vamos a otros pasajes de la Escritura, vamos a encontrar que ¿por quién fue levantado Cristo? Por el Padre. Y luego en otro pasaje dice que fue levantado por el poder del Espíritu Santo. Entonces Cristo ha sido resucitado y vemos a las 3 personas de la Trinidad obrando este hecho sobrenatural de la resurrección. Cristo ha sido resucitado. Él tiene el poder para poner su vida y tiene el poder para volverla a tomar. Así lo había dicho. Ahora, si esto no fuera suficiente para aquellas mujeres que el ángel les ha dicho que ha resucitado,
les dice a ellas: vengan, vengan, vean el lugar donde él había sido puesto. Y ellas van y ven el sepulcro, ¿y qué hay? No hay nada. Y me maravilla la palabra del Señor y me maravilla el plan perfecto de nuestro Dios. Porque ha sido puesto en un sepulcro nuevo, ya lo dijimos al principio. Pero ¿saben lo que hubiera pasado si este no hubiera sido un sepulcro nuevo? Hubiera habido allí otros huesos. Hubiera habido ahí rastros de otras personas que estuvieran. Pero no había nada. Estaba vacío. Les dice el ángel: vengan y vean. No está aquí, pues ha sido resucitado. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Es grandioso, hermanos, que nuestro Señor sabe que nosotros tenemos temores, que también, quizá no como esos soldados que estaban lejos del Señor y que estaban prácticamente como muertos, tirados del terror, nosotros hay veces que también tenemos muchos temores por lo que ocurre en nuestra vida. En estos precisos momentos, ¿qué está pasando usted, hermano? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna pérdida? ¿Qué pasa en sus vidas por estos momentos? Escuché de una persona que decía, ella platicaba con su doctor y le decía: doctor, yo le he pedido al Señor que esta enfermedad, yo sé que es terminal, pero yo le pido al Señor que me deje ver la boda de mi hija. Y así ocurrió. Ella pudo ver la boda de su hija y el doctor en otra consulta le dijo: ya ve, el Señor le permitió ver la boda de su hija. Y ella le dijo: doctor, pero es que tengo otra hija. Así a veces regateamos nosotros, ¿verdad, Señor? Tal vez tenemos ese miedo a la muerte, ese temor que aún queda en nosotros. Pero ¿saben una cosa? Como lo cantamos más temprano, porque Él vive, sé que yo viviré también. Yo no voy a estar aterrorizado, tirado, inconsciente por el temor. Ciertamente habrá temor, pero yo sé que tengo una esperanza porque Cristo vive. Ahora, hermanos, hay otra situación, hay otra reacción de estas mujeres. Ellas, dice Mateo 28, 8, parte A, que ellas, saliendo del sepulcro con temor y gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran noticia han recibido ellas! Y ellas van corriendo con gozo, pero dice que ellas también tienen temor. Pero fíjense que la diferencia, y gran gozo, no dice gran temor y gozo, es temor y gran gozo. Ciertamente queda alguna reminiscencia de temor, pero ellas tienen un gran gozo porque han escuchado que el Señor vive. En la guerra, por allá que tuvieron Argentina e Inglaterra, se cuenta que los argentinos pues no tenían la experiencia de la guerra porque ellos no participaron en las dos guerras mundiales. Y ellos tuvieron esa experiencia de que muchos de los jóvenes que iban a la guerra no regresaban y los padres solamente tenían que vivir con el recuerdo de sus hijos. Qué triste vivir con el recuerdo de un ser que se ha muerto, de un hijo. Y muchos de aquellos padres recibían medallas reconociendo el valor de sus hijos que habían dado su vida. Y se cuenta de una mujer que su hijo había muerto y le habían entregado esa medalla.
Pero un día en el pueblo se empezaron a escuchar muchas voces. Se empezó a escuchar que iban diciendo muchas cosas de un hombre que había bajado de un autobús y decían, él es, no está muerto. Y fueron con esta señora y le dijeron, tu hijo no está muerto, tu hijo vive. Y ella salió corriendo de su casa, enloquecida prácticamente por la noticia, y al ver a su hijo lo abrazó y se tiró a llorar. Tu hijo vive, le dijeron. ¿Saben, hermanos? El Hijo de Dios vive. Y ese gozo que experimentaron las mujeres es el gozo que nosotros también debemos sentir, porque el Hijo de Dios vive. Porque si nosotros hoy estamos aquí es porque creemos en ese Hijo de Dios que está vivo. El Hijo de Dios está vivo. Y aquellas mujeres salen pues de este lugar, y dice la parte B del versículo 8 y el versículo 9, que mientras ellas iban a dar estas noticias a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Cuántas cosas podemos ver aquí, hermanos? Pero simplemente quisiera yo decirles que ellas van a dar estas nuevas a sus hermanos, a sus discípulos del Señor. Ellas van corriendo. ¿Saben una cosa, hermanos? En este relato, que siempre los domingos de resurrección, en muchas de las iglesias, incluso del servicio, se hacen cargo las mujeres, porque las mujeres dicen que fueron las primeras en ver al Señor resucitado. Hay tantas teorías, tantos pensamientos que se dan acerca de por qué las mujeres son las primeras que pudieron ver al Señor resucitado, que pudieron ver su tumba vacía. Un comentarista sugiere que se debió a que Dios escoge a los débiles para confundir a los fuertes. Y sabemos eso de las mujeres, ¿no? Que históricamente han sido reconocidas como más débiles que los hombres. De hecho, así es, ¿no? En su composición física. Y muchas cosas se han hablado acerca de esto, incluso del feminismo, pero hay otros que sugieren que las mujeres fueron recompensadas por su servicio fiel a su maestro. Otros más sostienen que así como la muerte, fíjense eso, así como la muerte vino por una mujer en el huerto, así también la vida nueva se anunció primero a una mujer en el huerto, en este huerto donde estaba puesto el Señor. Hay otros que proponen que se debió a que la tristeza más profunda merece el gozo más profundo, o que el amor supremo merece el privilegio supremo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La Biblia no nos dice nada de eso. La Biblia simplemente nos dice, y es obvio, que ellas recibieron el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque estaban allí. Simplemente porque estaban allí. Ellas estaban allí. Si los discípulos hubieran estado allí, ellos hubieran recibido también de forma directa la noticia de la resurrección del Señor. Pero ellas estaban allí. Y eso es una analogía, hermanos, para nosotros. Es una realidad de que mientras más cerca esté un creyente de su Señor y su obra, va a ser más testigo y a experimentar el poder del Señor. Aquellos que están allí, cuando el pueblo del Señor se reúne para adorar y para orar, que están allí cuando la palabra se enseña, que están allí cuando los perdidos son ganados, que están allí cuando se está sirviendo a otros en el nombre del Señor. Esos que son regulares en su tiempo devocional al Señor, en su tiempo de oración, son aquellos que más a menudo
y de primera mano van a experimentar la obra de Dios. Ellas me resulta pues sumamente, no sé la palabra como decirla, a veces me da un poquito de risa la reacción de las mujeres, porque dice la palabra del Señor que Jesús les salió al encuentro. Ellas iban a anunciar las buenas a los discípulos, pero les sale Jesús al encuentro y Él les dice salve. Hay algunas versiones que no dicen este saludo. Ciertamente este saludo del Señor, ese salve, es algo como decir hoy, hola, ¿qué tal? Y ven el contraste que hay entre el mensaje del ángel, como el ángel se los dice seriamente porque no es un mensaje suyo, pero el Señor Jesús con tal naturalidad, el Señor Jesús les dice, hola, ¿cómo están? Y ellas, dice que acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Dice, ciertamente, la escritura que en otro pasaje el Señor no dejó que le tocaran porque dice era necesario que fuera primero al Padre y fuera glorificado. Ellas, con esa gran alegría, fueron y se abrazaron de sus pies y le adoraron. ¿Sabe una cosa, hermanos? Si existiera la posibilidad, que no la hay, de que ustedes pudieran ver a uno de sus seres más queridos, verlos vivos otra vez, ¿cuál sería su reacción? Yo, por ejemplo, que no soy tan expresivo, si yo volviera a ver a mi mamá, seguramente corría y seguramente la iba a abrazar. Pero ¿saben una cosa, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo no solo se le abraza. ¿Qué se hace con nuestro Señor Jesucristo? Se le adora. Se le adora. Él no solamente se le dice te quiero, a Él no solamente se le canta y se le alzan las manos, aunque eso es bueno, a Él se le adora. Y el adorar quiere decir que nosotros nos rindamos completamente con todo nuestro ser delante de Él. A Cristo se le adora. Finalmente, versículo 10, hermanos, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El Señor Jesús prácticamente está repitiendo el mismo mensaje que el ángel ya les ha dado. No teman, hermanos, no temamos. Cristo está vivo. Cristo está vivo y nuestra esperanza está en Él, porque Él vive, yo vivo. Y Él les dice, dad la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ciertamente el Señor Jesús va a aparecer a estas mujeres, va a aparecer a María Magdalena, va a aparecer a Pedro, va a aparecer a 2 en el camino de Emaús, va a aparecer a otros 10 ese mismo día de la resurrección, va a aparecer a 11 8 días después, va a aparecer a 7 más pescando allá en Galilea. Pero el Señor les da esta instrucción porque Él espera que en Galilea ellos estén allí, y dice el apóstol Pablo que allí en Galilea se aparece a más de 500 y allí en Galilea es donde el Señor les va a dar la gran comisión. Es el gran evento de nuestro Señor Jesucristo allí en Galilea. Hermanos, tenemos entonces una esperanza viva, porque Cristo vive, nosotros
vivimos también. Todo el fundamento de nuestra fe, de nuestra esperanza, se halla en estas palabras. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, demuestra que el cielo está esperando por nosotros. Él lo prometió y Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y ¿saben una cosa, hermanos? La resurrección vindica las palabras de nuestro Dios. La resurrección certifica que todo lo que Cristo dijo es cierto. ¿Quién jamás dijo voy a resucitar y resucitó? Por lo tanto, aquel que dijo que iba a resucitar y resucitó es digno de toda nuestra confianza. Es digno de creer palabra por palabra lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, solamente para que tengamos aplicación de este mensaje, sabemos que nosotros también pasamos por estas reacciones y por estos sentimientos que tuvieron los discípulos, que tuvieron las mujeres. Sentimientos de desesperanza. Les decía, hay muchos momentos en nuestra vida que estamos en tal estado de desánimo que solamente queremos que pasen las cosas ya. Pero también, hermanos, hay momentos en que nosotros, a pesar de eso, sentimos afecto por nuestro Señor. Aunque nuestra fe no es grandiosa, aunque nuestra fe ni siquiera es como un grano de mostaza, el Señor sabe cuando nosotros le amamos. Y Él nos ama profundamente. Y Él nos da motivos para estar gozosos. Y nos da motivos para venir y adorarle. A pesar de que tal vez cada uno de nosotros tengamos situaciones hoy hemos venido a adorar a nuestro Dios. Pero sobre todo, hermanos, tenemos una esperanza. Tenemos un futuro glorioso. Si usted, hermano, es un creyente verdadero, usted tiene un futuro brillante. ¿Sabe por qué? Porque el Dios Todopoderoso ha dicho que debido a que Jesús ha salido victorioso de la tumba sobre la muerte, Él promete y nos garantiza que usted también va a experimentar lo mismo. Así que, amado hermano, cuando usted esté desanimado, cuando haya miedo, incluso terror por lo que puede estar ocurriendo, ¿va a sentir gozo? ¿Correrá a los pies del que venció la muerte? ¿Pondrá toda su esperanza y descansará solamente en su Salvador? Cristo nos llama y nos anima a vivir todos los días con nuestros ojos puestos en aquel que vive por los siglos de los siglos. Si alguno de ustedes que aún no ha puesto toda su fe y toda su esperanza en Cristo, le invito a tomar una decisión que sin duda va a cambiar completamente su vida. Si usted reconoce que no quiere seguir viviendo su vida como la está viviendo, diga a Dios algo así: quiero conocer tu amor, quiero conocer tu paz, quiero conocer la seguridad de que iré a pasar la eternidad contigo. Así que Dios, ven a mi vida y hazte cargo, te entrego mi corazón, pido tu perdón. Ese sería el mejor sentimiento y la mejor reacción hacia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solamente, hermanos,
les invito, tal vez como un reto, a que digan esto mismo que dijo Moody. Algún buen día, cuando escuchen que yo, pongan ahí su nombre, cuando escuchen que yo, Miguel, estoy muerto, no lo crean, estaré más vivo que nunca, porque estaré con mi Señor, con el Dios Todopoderoso. Oramos.